Muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión y antropólogo. Tengo estudios de posgrado en microbiología y tengo experiencia de trabajo con pueblos indígenas. Básicamente me dedico a la investigación de enfermedades infecciosas en los pueblos indígenas. Soy instructor del SENA principalmente para cursos que tienen que ver con los pueblos indígenas, pero también otros cursos de índole médico y académico, pues en salud. Yo soy entonces el instructor que los está acompañando en este curso sobre atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agente químico. Les recuerdo las fechas, estamos en la segunda semana, las actividades de esta segunda semana iniciaron el 20 de marzo y van hasta el 27 de marzo, es decir, hasta este fin de semana. El curso en general se inició el 13 de marzo y terminará el 20 de abril. Sin embargo, y como un dato importante para tener en cuenta, las evidencias de cada semana se recibirán solo hasta las 12 de la noche del día 17 de abril, con el fin de realizar actividades de finalización de curso para el día 20 de abril. Importante que lo tengan presente porque suele ser un motivo pues, de discusión, ¿cómo así, profe, si se acaba el curso el día 20, ¿por qué no recibe solo hasta el día 17? Y es porque debo terminar de calificar las últimas evidencias y debo estar reportando al SENA pues las personas que aprobaron el curso para que tengan su certificado, por supuesto. La semana pasada empezamos el curso, tuvimos la primera sesión en línea. Las evidencias de esa primera semana que espero yo hayan podido cumplir, una era el cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos, en el cual en nuestro país se llega a la conclusión de que la gran mayoría de ataques con agente químico tienen que ver con situaciones de género. Darimar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno tenerte aquí conectada. Muchas gracias por conectarte y estar atenta pues para la sesión en vivo, pues en línea, porque bueno, Sí, entiendo que la profe. mayoría se conectan después para ver las sesiones, pero muy Es que casi no interesante hacerlo en encuentro línea. el link de conexión, como no manejo muy bien la plataforma, entonces casi no Ah, logro encontrar por dónde me debía de conectar. Pero ya, muchas gracias. pero bueno, ya estás aquí. Yo estoy haciendo la presentación de esta segunda sesión. Me tomaré pues la palabra para desarrollar el tema de esta segunda semana, Danismar, pero al final te doy la palabra pues para que nos cuentes un poquito de dónde vienes, para que me cuentes también cómo vas con el curso. En fin, estaba diciendo y vuelvo a retomarlo, las fechas que iniciamos el 13 de marzo, vamos hasta el 20 de abril, pero las evidencias se deben entregar hasta las 12 de la noche del 17 de abril. Y hablábamos que la semana pasada hubo dos evidencias, un cuestionario en el cual se relaciona la violencia de género con los ataques con agente químico que ocurren aquí en nuestro país, y la segunda evidencia era construir un mapa mental, teniendo en cuenta la normativa vigente. Yo hablé de eso en la primera sesión en línea. ¿Tuviste la oportunidad de pronto de ver la grabación? Tú. No, yo no la revisé. Ah, bueno, aquí está entrando otra persona, Luz Adriana, bienvenida también.
Muchas gracias. Bueno, tú, Luz Adriana, ¿sí viste la grabación de la primera sesión en línea o tampoco tuviste la oportunidad de mirarla? No, profe, no tuve la oportunidad de mirarla. Bueno, en esa grabación de la primera sesión en línea, yo prácticamente desarrollé la segunda evidencia, porque la primera es un cuestionario. La segunda evidencia era construir un mapa mental con las principales normas que hay referentes a la atención de pacientes víctimas de ataque con agente químico. Entonces, yo ahí mencioné cuáles eran las principales normas y cómo relacionarlas en un evento de un ataque con agente químico, porque algunas de esas normas protegen al paciente en términos de salud, en términos de justicia, en términos de trabajo y en términos de protección y de restaurar los derechos. Entonces, sí, si no han terminado esas dos primeras evidencias, pues las invito a que le den una mirada a esa sesión en línea primera y allí claramente yo menciono cuáles son esas normas que tenemos que tener en cuenta. Hoy para esta segunda sesión tenemos dos resultados de aprendizaje para esta segunda semana de trabajo. La primera es cumplir con el protocolo de atención de urgencia a víctimas de ataques con agente químico según los lineamientos nacionales. Entonces, enseguida vamos a mirar cuál es ese protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico. Y el segundo resultado de aprendizaje es cómo entender cómo se realiza la toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataque con agente químico, teniendo en cuenta los protocolos existentes. Entonces también debemos recordar que, aunque nosotros no somos, no sé si alguno de ustedes sí lo sea, pero somos trabajadores de la salud, no somos policía judicial ni agentes de justicia, pero tenemos que aprender a cómo tomar esas muestras que nos van a servir de evidencia para que la persona que fue víctima de ataque por agente químico pueda restablecer sus derechos. Esos son los dos resultados de aprendizaje. Ya enseguida los vamos a ver relacionados con las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de esta semana? La primera es un cuestionario también sobre los diferentes momentos de atención a víctimas por agentes químicos. Para desarrollar ese cuestionario es importante revisar el material de formación Atención Integral en Salud, haciendo énfasis en la activación del sistema de emergencias, el uso de los elementos de bioseguridad por parte del auxiliador y las acciones clínicas teniendo en cuenta los diferentes momentos de la atención de las víctimas. Entonces, una vez estén navegando por el programa, van a encontrar los documentos que son referentes a esta segunda semana y después de revisarlos, pues los invito a que desarrollen ese primer cuestionario. El cuestionario de una vez queda calificado, apenas terminan, les dan la nota. Si por algún motivo no queda aprobado, tienen una segunda opción para resolverlo. Y lo bueno del sistema es que el sistema nos deja ver en qué nos equivocamos. No es como un examen común y corriente que lo entrega uno y luego uno no sabe con certeza cuáles fueron las preguntas que le quedaron mal. El sistema le muestra a uno en qué se equivocó y eso ayuda para que la segunda vez que se presente el cuestionario seguramente se esté aprobando. Entonces esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es un estudio de caso sobre un ataque con agente químico. Para esta evidencia es necesario revisar el material de formación, toma de muestras con fines forenses, haciendo énfasis en la forma de recolección, embalaje, rotulado y remisión a la autoridad competente.
sobre los elementos de material probatorio y la evidencia física. Entonces, para esta segunda evidencia, pues nos remiten a un documento para leerlo. Ese documento es muy cortico, pues está en la guía de aprendizaje, el caso de Doña Rosa. Y una vez leído el caso de Doña Rosa, vamos a responder las dos preguntas que nos trae la evidencia, que son: ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? Y la segunda es: ¿cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado y el registro de la cadena de custodia? Vamos a resolverlo. Voy a abrir aquí la guía de aprendizaje para buscar, a ver por acá, en la página 6, el caso de Rosa. Les recuerdo que yo pues tengo en este momento el uso de la palabra, pero al final pues hacemos un diálogo para conocer pues sus impresiones al respecto. Aquí ya tengo el caso de Rosa, entonces me voy a disponer a leerlo y lo vamos a analizar de acuerdo a las preguntas que nos hace la plataforma. Rosa es una mujer de 34 años que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la región superior del tórax. Hubo salpicaduras de la sustancia en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se evidencia mojada. Entonces el caso de Rosa va con su hijo, un desconocido, eso es importante. Generalmente son personas conocidas, vinculadas sentimentalmente con la víctima. En este caso es un desconocido, le arroja una sustancia que le cae en su rostro, en el cuello, pero también moja su ropa, básicamente su camisa y su manga, ¿cierto? Inicialmente Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama a la línea de emergencias y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios al encontrarse muy nerviosa. Bueno, esta señora del local comercial realmente para mí sí inicia los primeros auxilios extramurales, los primeros auxilios en el momento del ataque, porque lo que hace esta señora del local comercial es proteger a Rosa y separarla de la exposición al químico. O sea, para mí, esta señora, que aunque no inició con el lavado, no se puso guantes, no administró ningún medicamento, sí hizo las primeras cosas que se deben hacer en este caso, como fue protegerla, separarla de la agresión. Y otra cosa muy importante hizo esta señora: llamó a la línea de emergencias a pedir ayuda. Entonces a mí me parece que una vez Rosa fue atacada y tuvo la fortuna de encontrarse con esta señora dueña de un local comercial, y ella empezó a realizar la atención que se hace a nivel extramural. Transcurridos 10 minutos aproximadamente, en realidad muy poco si tenemos en cuenta lo que muchas veces ocurre en nuestro medio. Transcurridos 10 minutos aproximadamente llegan los paramédicos al lugar, quienes inician los primeros auxilios. Valoran también al menor, quien se encuentra ileso físicamente, pero afectado emocionalmente. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para la atención de urgencia. Ese es el caso que nos trae la evidencia, página 6 de la guía de aprendizaje. Muy sencillo. Está Rosa, de 34 años, con su hijo. Un desconocido la ataca, rostro, cuello, y queda impregnada la camisa con el químico. Doña Rosa da afortunadamente con una persona de un local comercial que la protege,
y pide ayuda para su traslado. Finalmente la trasladan y llega a un centro de atención para ser valorada por urgencia. Ese es el caso que nos trae la plataforma. Pero ¿cuáles son las preguntas entonces? La primera es ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? Porque una cosa son acciones iniciales extramurales por fuera, pero la pregunta que nos están haciendo es ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa una vez llega al hospital en el servicio de urgencia? Entonces vamos a repasar un poquito qué dice la norma. La atención de quemaduras químicas por agresión tiene un primer nivel, un primer peldaño en el cual se sugieren algunas acciones justo en el lugar de los hechos. Es lo que llamamos nosotros acciones del primer respondiente. En este caso, el primer respondiente de doña Rosa fue la señora del local comercial. ¿Y qué debe hacer ese primer respondiente básicamente? Debe iniciar con 3 cosas iniciales y luego, en la medida de lo posible, continuar con otras adicionales. ¿Cuáles son esas 3 cosas extramurales que se deben hacer? Primero, interrumpir el agente. Y eso lo hizo la señora del local. Ella seguramente le abrió las puertas del local a Rosa, permitió que Rosa se resguardara. Segundo, rescatar a la víctima. Ella la rescató. Y tercero, pedir ayuda y trasladar. Esas son las 3 primeras cosas que se hacen a nivel extramural en el mismo lugar de los hechos y que debe hacer el primer respondiente. Y estas 3 cosas en realidad las hizo la señora. Esto no es lo que nos están preguntando en la evidencia qué se hace cuando llega urgencia. Pero aquí estamos repasando qué se hace cuando nosotros nos encontramos un caso de estos en la calle, donde tenemos que actuar inicialmente como primer respondiente y debemos rescatar a la víctima, interrumpir la lesión y pedir ayuda y trasladar. Si hay alguna opción de hacer algo más antes de trasladarla al hospital, lo que debemos hacer es empezar a hacer un lavado, una irrigación continua, que debe ser por 20 o 30 minutos. Empezamos. La cosa es que para hacerlo yo debo estar preparado como primer respondiente que me encuentro en la calle, un caso de estos, yo debería estar preparado y usar guantes, porque si yo de pronto entro en contacto con la piel o con la ropa que está impregnada con el ácido, me puedo quemar. Entonces ya no son una víctima, sino son 2. Entonces, en pocas ocasiones se avanza a estos segundos pasos extramurales, que son básicamente iniciar irrigación, 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 hasta llegar al hospital. Finalmente, de las 4 cosas que se hacen antes de llegar al hospital, rescatar a la paciente, lo hizo la señora de la tienda. Evitar mayor contacto con el químico, también lo hizo. Llamar y pedir ayuda, también lo hizo. Lo que le faltó fue iniciar la irrigación continua. Pero hizo pues mucho por este paciente en realidad, esta señora. Recuerden, esto no es lo que me pregunta la evidencia. La evidencia me dice qué hacer cuando Rosa llega al hospital. Entonces ya vamos a ver. Ya vimos lo que hacemos por fuera del hospital. Ahora, dentro del hospital, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que iniciar o continuar la irrigación. Si ya la habían iniciado previamente, si llega la paciente traída por familiares, por desconocidos, por los bomberos, por la ambulancia, nosotros vamos a preguntar, ¿ya está irrigada? ¿Ya empezaron? ¿Cuánto llevan?
Recuerden que lo ideal es hacerlo 20 o 30 minutos. Entonces, si no han iniciado, como en el caso de Rosa, ahí sí lo que nos pregunta la evidencia es qué es lo primero que debemos hacer en urgencias. Continuar, iniciar en este caso el lavado, la irrigación para remover el químico. Segundo, tratar de investigar la toxicidad del químico, tratar de identificar si hay alguna forma de saber con qué la atacaron, si de pronto quedó el frasco por ahí, si lo traen, si alguien se dio cuenta con qué la atacaron, ¿cierto? Iniciar analgesia y remitir al servicio especializado de la unidad de quemado. Iniciar analgesia porque la paciente va a tener muchísimo dolor. Entonces, ya en urgencias, lo que me preguntan, una vez llegan urgencias, en este caso particular de Rosa, yo no continúo la irrigación, sino inicio, porque a ella no se la han iniciado. Trato de investigar la toxicidad, inicio analgesia y llamo al equipo especializado en esta atención. ¿Y cómo hago yo la valoración? Porque una cosa es lo que yo debo hacer, por supuesto, continúo la remoción del líquido, intento identificar qué líquido fue, llamo a los colegas, pongo analgesia y hago una valoración de la paciente que es una valoración que nosotros nos aprendemos con una mnemotecnia que es el ABCDE. Y lo ponemos así, nos lo aprendemos así para que nunca se nos olvide, porque la A siempre estará primero que la B estará después de la A, pero primero que la C estará después de la B, pero primero que la D estará después de la C, pero primero que la E, y la E será lo último. Entonces, ¿cómo es esa valoración? Eso también lo debo incluir en la pregunta, que me están preguntando, ¿qué pasa con Rosa una vez llega al hospital? ¿Cuál es la atención en el servicio de urgencias? Si me hubieran preguntado cuál es la atención de Rosa en el lugar de los hechos, yo hubiera dicho rescatarla, interrumpir el agente, llamar y pedir ayuda y trasladarla a la IPS. Eso hubiera contestado, pero no. Me piden qué hacer cuando Rosa llega al hospital. Iniciar el lavado, tratar de identificar qué químico fue, iniciar analgésico y llamar al grupo especializado. Pero mientras tanto, además de yo tomar esas actividades, yo hago una valoración rápida que es el ABCDE. Explicándola parecerá larga, pero en 2 o 3 minutos usted evalúa todas las tres. La primera, la A, quiere decir vía aérea. Y nosotros rápidamente vamos a evaluar si la vía aérea que compromete la nariz, las fosas nasales, ¿cierto? La faringe y la laringe, si la vía aérea del paciente o de la paciente está permeable. Si no, de pronto le dejaron algo que le obstruye la vía aérea, o si de pronto la paciente tiene una prótesis dental que se le haya movido del susto y le esté obstaculizando la vía aérea, que se haya metido un trapo a la boca y le esté obstaculizando la vía aérea. Entonces, lo primero que yo voy a mirar es que esa vía aérea es el lugar por donde entra el aire, de donde nosotros sacamos el oxígeno indispensable para la vida humana, que esa vía aérea esté permeable. El B, que es breathing, es en inglés respiración. En el punto B vamos a evaluar, ya vimos que la vía aérea está permeable, vamos a evaluar si está respirando el paciente normalmente, si tiene un patrón de respiración normal, ¿sí? Yo básicamente le miro sus fosas nasales, las alas de la nariz y el tórax y veo si está respirando. Si no está respirando, pues la situación es crítica.
si está respirando bien. Primero miré si la vía aérea estaba permeable, porque si no está permeable no habrá respiración. Si tiene un tapón, si tiene una prótesis dentaria atravesada, lo primero que debo hacer es sacarla y seguramente empieza a respirar. Pero bueno, primero ya miré la vía aérea, la A, voy al B, que es miro si está respirando. Luego el C, que es circulación, evalúo rápidamente en la circulación cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, la perfusión, todo lo que tiene que ver con la sangre de la paciente, si de pronto tiene una herida por la cual esté sangrando, ¿cierto? Y rápidamente yo voy a acceder a tener una vena canalizada o una línea canalizada, pues para poder administrar cualquier medicamento o tomar alguna decisión de forma rápida, ¿cierto? La D es evaluar el déficit neurológico. En este tipo de casos de ataque con agente químico, generalmente no hay déficit neurológico. Hay mucha angustia y desesperación, pero la persona no tiene un déficit que perdió la fuerza, que se está confusa, que no sabe quién es, que convulsionó. Probablemente no nos vamos a encontrar eso, pero hay que evaluarlo. O de pronto en algunas personas que tienen un choque neurológico, se ponen muy nerviosas, pueden tener algunas manifestaciones neurológicas. Entonces tenemos que identificarlo. Esa es la D. Y la E es ya evaluar la exposición. O sea, hasta el punto E yo ya voy a evaluar qué le pasó, dónde fue la quemadura, qué tanto comprometió. Primero voy a mirar sus funciones vitales. La función más vital que hay es el oxígeno. Nosotros si nos quedamos sin oxígeno, rápidamente entramos en problemas. Y es más importante que esté entrando oxígeno a que esté circulando la sangre. Ambas son muy importantes, pero primero empiezo por la respiración. Entonces vuelvo a repetir lo que hacemos con doña Rosa una vez ingresa a urgencias, que es el primer punto de la segunda evidencia. Lo vuelvo a leer. ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? Iniciar la remoción del químico, investigar la toxicidad, iniciar analgesia, remitir al equipo especializado y evaluar a la paciente de acuerdo al protocolo ABCDE, siendo A la valoración de la vía aérea, B la valoración de la respiración, C la valoración de la circulación y la canalización de la paciente, ponerle un catéter para tener acceso a su sistema circulatorio, de hacer una valoración neurológica de déficit neurológico y ya hacer una valoración de cuál fue la exposición que tuvo la paciente al evento químico que le fue lanzado, ¿cierto? Eso es lo que hay que responder a esa primera pregunta. ¿Cuáles son las acciones en urgencias? Porque ya vimos las que son por fuera de urgencias son interrumpir a la gente, rescatar a la víctima, pedir ayuda y trasladar. Eso se hace en la calle. O eso llegan los APH, los atención prehospitalaria. De pronto ellos que están entrenados pueden empezar con el lavado. En este caso no se empezó con el lavado. Eso es en el lugar de los hechos. Ya una vez ingresa a urgencias, hay que iniciar o continuar con el lavado, evaluar en la medida de lo posible qué químico fue, ¿sí? Iniciar el manejo con analgesia, porque eso duele,
y rápidamente activar la vía de atención, llamando a soporte de cirugía, al cirujano plástico, al jefe de quemados, a la psicóloga, activando toda la ruta, ¿cierto? Y hago una evaluación rápida según el protocolo de urgencias del ABCDE. Este protocolo ABCDE clínico es muy básico, como les digo, uno lo puede hacer en 2 minutos rápidamente. Vía aérea, sí, está despejada. B, respiración, sí, mire, mueve el tórax, está bien. C, circulación, cojámosle una vena, pongámosle un catéter, la presión está bien, la frecuencia cardíaca está alterada porque está nervioso. Déficit neurológico, señor, usted, ¿cómo está, señora, doña Rosa? ¿Cómo se llama usted? ¿Sabe dónde está? Sí, estoy aquí en el hospital. ¿Sabe qué día soy? Sí. No hay déficit neurológico, la paciente está completamente ubicada. Y exposición, que es la valoración que se hace de la exposición que tuvo el paciente pues al agente químico, ¿cierto? Ese es el primer punto que nos pregunta esa evidencia. El segundo punto es cómo se realiza la recolección, embalaje, rotulado y registro de los elementos de material probatorio. Recordar que normalmente en el sistema es la policía judicial o la fiscalía los que están encargados de recoger esos materiales probatorios, cuidarlos y analizarlos. Es la policía judicial. Pero ¿qué pasa? El paciente llega primero al hospital. El primer contacto del paciente después de la agresión es con el equipo médico, muy probablemente, y no con el equipo de la policía. La policía judicial llegará después. Medicina legal llegará luego a ver qué fue lo que pasó. Entonces nosotros desde el sistema de salud estamos llamados a conocer, a aprender cómo es el proceso de los elementos de material probatorio y por lo menos recolectarlos. Nosotros no lo vamos a analizar, pero recolectarlos siguiendo unos protocolos y entregarlo a las autoridades pertinentes. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, en este caso que llegó Rosa, pues sí hay cosas para recoger. La camisa está impregnada, ¿cierto? Ese es un elemento de material probatorio. Pero muchas veces hay más. De pronto el agresor tenía gafas y la víctima le tira y se trae las gafas del agresor, la gorra del agresor. De pronto el agresor la atacó con una jeringa y la jeringa se cayó y se recoge. Ese es un elemento de material probatorio, ¿sí? Pueden haber muchos elementos de material probatorio. En este caso en particular de Rosa, parece que el único elemento sería la camisa. Entonces, la pregunta que nos hace la evidencia es cómo se realiza esa recolección y el embalaje. Vamos a ver las generalidades. Lo primero que yo debo saber, bueno, después de entender que yo le estoy, digamos, colaborando en mi trabajo a la policía judicial, pero lo primero que yo debo saber y ejercer para manejar esos elementos de material probatorio es que yo debo tener condiciones de bioseguridad y protección. No, bueno, venga, vamos a recoger esto y lo cojo sin guantes, sin bata, ¿sí? Sin gafas. Yo, vea la camisa y pum, me salpica algo a mi ojo. En el momento en que yo decido, aquí está el paciente, yo voy a tomar los elementos de material probatorio de ese paciente, yo lo voy a hacer. Yo debo asegurarme de tener bata, gafas, guantes de buena calidad, de nitrilo o industriales, para poder
manipular esos elementos de material probatorio, porque muy seguramente esos elementos de material probatorio están impregnados con el químico que se utilizó en la agresión, ¿cierto? Una vez he verificado yo que tengo los elementos de bioseguridad para analizar el material de elementos probatorios, yo debo alistar todos los recursos, debo tener rótulos, hojas en blanco, no deben ser hojas que sean impresas por un lado y, no, es que en el hospital todo lo reutilizamos y estas hojas están impresas por un lado, pero se pueden utilizar para rotular por el otro lado. No. En el caso de tener que organizar un material probatorio que va a ir a la justicia, debe utilizar hojas en blanco por ambos lados. Porque luego esa hoja se puede voltear, se puede confundir el nombre, por el otro lado era la historia de otro paciente. Bueno, yo debo tener hojas en blanco, debo tener lapiceros, debo tener bolsas de papel, bolsas de plástico, de ambas, bolsas de papel y bolsas de plástico. Entonces, llegó doña Rosa, listo, ya la están atendiendo, le están haciendo el lavado. Yo estoy encargado de recoger los elementos de material probatorio. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Me voy a proteger, bioseguridad. Segundo, voy a listar todo, hojas, marcadores, cinta, ¿sí? Bolsas de papel, bolsas plásticas. Y cada prenda va a ir por separado. Por ejemplo, esta señora tiene una bufanda y una camisa, o de pronto el agresor tenía una gorra y la señora le lanzó la mano, pues tengo una gorra del agresor, una bufanda de la víctima y la blusa de la víctima. Son 3 prendas completamente diferentes. Todas las prendas se deben tratar de forma individual. Y si tengo también las gafas del agresor porque se le cayeron y una persona que pasaba por ahí dijo, venga, estas gafas eran del agresor. Así haya la gorra y las gafas del agresor, cada una se debe rotular por aparte. Entonces yo alisto bolsas de papel, bolsas plásticas, lapiceros, hojas para rotular. Estoy preparado con mis guantes, mi bata, mi gorra, ¿sí? Y yo voy a diligenciar cada prenda por separado, ¿cierto? Nunca utilizando papeles preimpresos. Lo ideal es que lo que se encuentra mojado, en este caso, lo decía el caso, ¿cierto?, de Rosa, porque dice que la manga izquierda se encuentra mojada. Aquí la estaba abriendo de nuevo. Si la manga izquierda se encuentra mojada, debemos meterla en una bolsa de papel, no plástica. Después de la bolsa de papel, podemos meterla y sellarla en una bolsa plástica. Entonces, todo lo que tenga humedad, que esté húmedo, lo voy a introducir en una bolsa de papel y luego en una bolsa plástica, ¿sí? Entonces necesito bolsas de papel. No voy a utilizar ninguna solución sobre eso. Que mire, la camisa le quedó como muy roja. Venga, le echamos un poquito de alcohol antes de guardarla. No voy a usar nada. Yo voy a coger esa camisa con mis guantes y no voy a utilizar ninguna sustancia ni a realizarle ningún procedimiento a esa prenda. La prenda tal cual quedó. Si está mojada, la meto en una bolsa de papel. Si está seca, en una bolsa de papel también y en una bolsa de plástico. Y cada prenda la rotulo por separado, si es de la víctima, si es del agresor, por supuesto por separado, porque imagínese que usted mezclara, no, aquí va la blusa de doña Rosa y la gorra del agresor, van en la misma bolsa, fatal. Nunca deben estar en contacto las prendas del agresor con las prendas de la víctima, ¿cierto?
Lo ideal con las prendas mojadas que se guardan en bolsa de papel es no lavarlas, por supuesto, si le vemos una mancha, sino tal cual dejarla ahí. Incluso si es posible dejarla secar primero a temperatura ambiente, no ponerla al sol, no lavarla, no echarle alcohol, dejarla a temperatura ambiente. Luego la envuelvo en un papel o la meto en una bolsa de papel y luego en una bolsa plástica. Hacer todo el procedimiento con guantes, porque imagínese usted hacerlo a mano limpia. Ah, no, eso ya está seco, ese ácido no me hace, yo para qué me pongo guantes. Pero luego usted cogió la gorra del agresor con sus manos y la guardó en la bolsa y luego hacen un cotejo de huellas dactilares en la gorra y encuentra que son suyas. O así. El enfermero, el médico, ¿por qué tiene sus huellas en la prenda del agresor? Se vuelve algo muy complicado, ¿no? No podemos manipular ninguno de estos elementos de material probatorio sin la protección adecuada. Y luego de recolectar todo, hay otra cosa que hay que hacer. Recuerden los guantes, ponerse unos guantes industriales o de nitrilo. Luego de tenerlo todo guardado, rotulado, yo voy a generar una cadena de custodia, una custodia. Yo lo guardo, jefe, usted es la jefe del servicio de urgencias, usted lo guarda aquí o se lo va a llevar la trabajadora social. Entonces yo se lo entrego a la jefe a la trabajadora social y la trabajadora social lo guarda en su oficina bajo llave. La cadena de custodia es importante porque puede ser que el agresor mande un emisario al hospital ay, hermano, a mí la señora me tiró la mano, me sacó las gafas y la gorra. Vaya usted que trabaja en el hospital, que su hermana trabaja en el hospital y desaparezca esos elementos de material probatorio. Y si yo los dejé por ahí pagando en urgencias, de pronto nadie se da cuenta y se llevan los elementos. No, hay que hacer una custodia hasta que llegue medicina legal o la fiscalía a recogerlo. Entonces, repaso, si yo voy a tomar elementos de material probatorio, lo primero, medidas de protección. Segundo, organizar papel que no esté preimpreso, marcadores, bolsas de papel, bolsas plásticas. ¿Sí? Rotular cada prenda por separado, nunca mezclar prenda de la víctima con el agresor. Y si tengo dos prendas de la víctima, dos prendas del agresor, cada una por separado, ¿cierto? Si hay cosas húmedas, idealmente dejarlas secar a temperatura ambiente y posteriormente introducirlas en una bolsa de papel, ¿sí? Y hacerlo todo, por supuesto, con guantes. Evitar dejar nuestras huellas en esos elementos de material probatorio. Entonces ahí están las dos preguntas de la segunda evidencia. Recuerden, la primera evidencia un cuestionario, la segunda evidencia el caso de doña Rosa y lo que acabamos de revisar, cómo son las acciones clínicas en urgencias y cómo es la recolección del material probatorio. Por último, para recordar y pasar a que ustedes hablen un momento, la atención a una víctima de agresión por agente químico incluye, además de salvarle su vida, lograr la mejor recuperación posible de sus funciones físicas y mentales, evitando a toda costa que queden secuelas. ¿Sí? Por eso la atención de estos pacientes debe ser una atención integral, desde el mismo momento de la agresión hasta la recuperación. Todos los profesionales de salud que trabajan en un hospital deberían entender la fisiopatología de las quemaduras por agente químico.
así como las acciones adecuadas en salud que se le deben prestar como primeros auxilios a estas víctimas. Nosotros ya lo sabemos. Antes del hospital, protegerla, recuperarla, llamar y pedir ayuda y correr para el hospital. Ya en el hospital, lavado, analgesia, valoración del químico y la valoración del ABCDE. ¿Sí? Es importante diferenciar las quemaduras por agentes químicos de otros tipos de quemaduras, especialmente porque en pocos minutos de contacto con la piel o los ojos se pueden generar daños irreversibles que no tienen luego solución. Por lo tanto, hay que identificar rápidamente qué pasó en la medida de lo posible. A veces es demorado, pero tratar de saber qué tipo de agente químico fue y entablar el tratamiento oportuno para evitar secuelas. Bueno, bien, esto es lo que yo tenía en realidad para contarles. Prácticamente desarrollamos una evidencia, la otra pues es un cuestionario, ¿cierto? Repasamos cuáles son esas actividades en urgencias que debo hacer y repasamos el protocolo de conservación de los elementos de material probatorio. Ah, que yo no soy policía judicial, que yo no soy fiscalía, sí, usted no es, pero mientras ellos llegan, recoja, guarde y custodie. ¿Por qué son importantes esos materiales? Porque con esos materiales la paciente o el paciente se le van a restablecer los derechos. Bueno, muy bien, me gustaría si cada una de ustedes, Daniela, Danismar y Luz Adriana, se presentan un momentico. Yo pues he visto en el foro de social algunas presentaciones, pero como son tantos no las tengo como presentes, pero me gustaría si rápidamente me cuentan quiénes son ustedes, de dónde se conectan, a qué se dedican y si han podido entender pues la dinámica del curso. Esas respuestas así sencillas. No sé si podemos empezar con Daniela. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Ok, bueno, mi nombre es Daniela Osorio, soy trabajadora social y en este momento trabajo en la Clínica Vidanti en la ciudad de Manizales. Em, Este curso, si bien pues digamos que es un requisito para nosotros, siempre es importante pues mantenernos informados. Creo que la información ha sido muy puntual y así para las personas que si bien estamos inmersas, pero pues tenemos quizás en ocasiones un rol más pasivo, pues también nos ayuda mucho a entender la dinámica. Entonces sí ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Entonces tú estás en Manizales. Sí, señor. Bueno, ciudad muy bonita, ¿no? Muy pujante. Una de las ciudades tiene un premio como, bueno, además de ser ciudad universitaria, ¿no? Muchas universidades allá en Manizales, ciudad estudiantil. Sí, señor. Bueno, Así. Daniela, Danismar, ¿de dónde vienes y cómo vas en el curso? Buenas noches, yo soy Danismar, soy enfermera epidemióloga, actualmente también trabajo en Manizales, trabajo con Daniela Wow. em, y con Luz Adriana, trabajamos Ah, qué juntas. bien. Trabajan En juntas. cuanto al contenido, la temática, como decía mi compañera, ha sido clara lo que se debe de conocer, cómo se debe hacer la ruta sin de pronto, sin generar, em, a veces los cursos son demasiado largos o se van con muchas ramas y genera un poco de confusión. La temática como de paso a paso, qué es lo que debe hacer de manera puntual, permite de pronto afianzar mucho más esas bases, esos conocimientos y poder hacer las intervenciones de manera correcta.
Eh, También importante reconocer cómo es esas actividades que aunque uno no esté en un servicio de urgencias, en caso de que se le pueda presentar en la comunidad uno de estos casos, uno pues no está ajeno, ¿cierto? Pueda saber reaccionar y actuar, ayudar a las víctimas, como lo mencionaban en el caso de esta semana, que de pronto por ese desconocimiento o ese miedo no se conocen cómo se debe hacer la atención y pues de pronto puede uno fallar ahí. Pero pues el curso me ha parecido muy importante, la información clara y pues ahí vamos. De pronto la plataforma, como hasta ahora o yo la estoy aprendiendo a conocer, me pierdo un poquito, pero pues ahí poquito a poquito vamos aprendiendo, vamos conociendo Ah, cómo hacer las actividades. Y si, no sé si las respuestas de los cuestionarios a veces se desorganizan, entonces cuando son A y B son correctas, pero, o sea, como que cambia el orden en el que de pronto estuvo planteado inicialmente el cuestionario, entonces queda como, nos puede quedar como mal la respuesta o pues uno dice, no, pues tengo varias opciones que son verdaderas, aunque no me dé que es la A y la B, pues voy a conectar esa porque probablemente se modificó el orden de la respuesta, entonces sería ahí como una observación del resto. Muy bien, todo. Muchas gracias. bueno, a ti, Danismar, también de la ciudad bonita de Manizales. Muy bien. Eh, Esta plataforma, Sayuna, sí, cuando es nueva uno siempre cacharrea, muchos llevamos 2 años con ella, pero antes había una que sí era muy complicada, se llamaba Territorio. Yo daba uno vueltas. Esta Sayuna es mucho más sencilla, pero igual hay que cacharrear, pues a veces uno va, viene, no encuentra las cosas, pero va siguiendo las flechas, es más amigable esta plataforma Sayuna. Pero bueno, muy bien, Danimar, muchas gracias. Y Luz Adriana, ¿qué nos cuenta también de Manizales? Buenas noches, profe. Sí, señor. Como mencionaban las compañeras, pues yo también trabajo en la misma institución. Es una institución de tercer nivel. Yo soy psicóloga. Realmente es un curso que nos permite cualificar mucho, pues también nuestro perfil profesional. Si bien no es un evento que se presente constantemente en los servicios de urgencias, más en una ciudad como en la que estamos, cierto, nosotros que es relativamente segura y pues que este tipo de eventos no se presentan con tanta regularidad, pues no significa que no se nos llegue a presentar. Entonces, muy importante todos los conceptos que usted nos está aportando en el curso, profe. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Luz Adriana. Eh, bueno, sí, si tienen inconveniente con el mapa mental, véanse la grabación de la primera sesión en línea. Yo ahí claramente expreso cómo hacer el mapa mental, mm, cuáles son las leyes que hay que introducir en el mapa mental, que son básicamente 6 leyes, algunas que restablecen derechos jurídicos, otras derecho a la salud, otras derecho a la protección y una derecho al trabajo y a la reincorporación laboral después de sufrir un evento de esto. Porque si ustedes se ponen de pronto a buscar, pueden encontrar montones de leyes y decretos, pero con las que yo presento en la sesión en línea es suficiente, que son, entre otras, la Ley 906 del 2004, la Ley 1257 del 2008, la Ley 1639 del 2013, la Ley 1438 del 2011, la Ley 1773 del 2016 y la última, la Ley 1971 del 2019. Con eso es suficiente para construir el mapa mental.
¿sí? Un mapa mental que me ayude pues a aclarar, siendo el centro los derechos de los pacientes, cómo esas leyes me ayudan a restablecer los derechos. Y hoy ya vimos pues cómo debe ser esa atención en el servicio de urgencias y cómo, digamos, qué recomendaciones grandes debo tener yo ante la necesidad de recolectar material probatorio. Bueno, no, esto es lo que teníamos para compartir en esta segunda sesión en línea. Tendremos la tercera sesión en línea, creo que es, a ver si lo tengo por aquí a la mano, el día 31 de marzo, que si no estoy mal es el martes, ¿cierto? Sí, es el martes. Ese día, pues sé que estamos en Semana Santa, pero bueno, nos conectamos o si no, ven pues la grabación. Pero ese día veremos la tercera sesión en línea en la que vamos a hablar de temas de primeros auxilios psicológicos. Así que Luz Adriana, muy bienvenida para que tú nos complementes pues lo que estamos viendo. Esos primeros auxilios psicológicos es muy bonito aprenderlos porque nos ayudan para estos pacientes, pero también nos ayudan en muchas otras situaciones, ¿cierto? Yo les agradezco mucho la conexión, la atención y bueno, les deseo una buena noche. Espero que se conecten el martes, que probablemente estén de vacaciones, pero bueno, una horita, no será más que una horita, conectarse y hablar ese día. Vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos, básicamente en esa tercera semana aplicaremos los primeros auxilios psicológicos según la normativa también vigente. Así que bueno, gracias y hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego, gracias. profe. Chao, profe. Chao, Muchas chao. gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao.